Está contento. Mi esposa dice, amor, hagámoslo, hagámoslo. No, espérate, le dije, espérate. Todo a su tiempo, le dije, aleluya. Estamos muy felices, ¿no? Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer unos 2-3 versículos nada más. Y voy a tratar de descifrar lo que quiere decir ese pasaje. Porque sucede que a veces la Biblia se lee, pero si nadie se la interpreta, pues no va a entenderla, va. Yo leí este pasaje miles de veces cuando era miembro de la iglesia y nunca lo entendí. Pero para eso están los pastores, ¿no? Para enseñarle a su redil. Y ese es mi trabajo hoy. Mateo 24, versículo 1, ¿lo tiene? Ahí los hermanos que están ahí, por favor, compartan la Biblia. Es más, regálenselas. Nadie va a ir ya nadie va a ir a dejar Biblias allá. Ahí está. San Mateo 24. Aquí está en la pantalla. Lo que pasa es que como ya los que ya no miran bien, por eso les dejamos ahí la. Dice así. Vamos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, ese fue el tema de la campaña, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribunales y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y aquí viene lo peligroso. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí nomás. Tome su lugar, por favor. Vamos a analizar esta palabra esta hermosa tarde. Y este capítulo 24 de San Mateo, si me regalas atención, vamos a entrar, pues, se le conoce como un capítulo escatológico. En términos de teología, escatología tiene que ver con los eventos que van a pasar, eventos futuros, ¿ya? Escatología tiene que ver con la venida de Cristo, con las profecías del anticristo, con la gran tribulación, o sea, con los eventos que no han pasado y que están a punto de pasar. Eso tiene que ver el capítulo 24, ¿ya? Pero también la profecía tiene un cumplimiento ahora y mañana, es decir, parte de lo que Jesús habló ahí ya se cumplió y parte no se ha cumplido. Pero por esa línea se fue la doctora, ¿no?, enseñando las razones del por qué esto. Y yo me fui por la línea, por ejemplo, me fui por la línea hoy sobre el porqué de ese juicio. Sabemos que el templo fue destruido, pero ¿por qué? Entonces hablé de dos palabras. Siempre queremos saber por qué, pero hay otra palabra que deberíamos de aprender, ¿para qué? ¿Ya? ¿Por qué? Quiero saber, digamos, la razón del por qué estoy enfermo. Pero ¿para qué? Me dice a mí el propósito del por qué esa enfermedad está ahí. Pero a nosotros no nos interesa saber el propósito, ¿verdad? Casi siempre queremos saber por qué, ¿no? Y nos quedamos ahí, ¿ya? Entonces, el capítulo 24 está narrando, amados hermanos, a cosas catastróficas que van a pasar. Y el Señor toma de base el templo. Si usted mira el 24:1, ahí está la base de lo que ya se cumplió. Él dice, cuando Jesús se iba del templo,
salió del templo para irse. Entonces yo quiero remarcar ahora el porqué de la destrucción del templo. Sabemos que fue destruido, pero ¿sabemos por qué? A lo mejor no. No sabemos por qué el templo fue destruido. Si el templo es un lugar de adoración a Dios, ¿por qué tuvo que ser destruido? ¿Estamos? Si ahí se presentaban sacrificios, si era la morada de Dios, ¿por qué Dios permitió o por qué Dios quiso que el templo se destruyese, ¿no? Y entonces en ese por qué a veces no lo sabemos. Y siempre decimos, hablando del por qué a mí, Señor? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué no triunfo en el amor? Aleluya. ¿Por qué no crecen mis finanzas? ¿Por qué se me fue el hombre de mi vida o la mujer de mi vida? ¿Por qué? ¿Ya? Y no avanzamos de eso, siempre nos quedamos en el por qué. Cuando a lo mejor pudiéramos pensar, ¿para qué, Señor? ¿Para qué tú no permitiste que yo me juntara o me casara con él o con ella? Hay un para qué, hay un propósito. A lo mejor no era el hombre que iba a ser el que le iba a hacer feliz. A lo mejor no era la mujer para usted, ¿ya? Hay cosas que uno tiene que ir entendiendo, pero siempre queremos el por qué, ¿ya? Y nosotros sabemos que el por qué no va a cambiar la situación. Por ejemplo, si Dios nos dice, bueno, ¿por qué no te doy el trabajo? Le dice por qué, ¿en qué va a cambiar? No va a cambiar en nada la situación. No va a cambiar en nada. ¿O por qué me enfermé? ¿En qué va a cambiar? ¿Se va a sanar sabiendo por qué se enfermó? No se va a sanar. Lo interesante sería, Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar de esto? Amén. El para qué es mejor. Y Dios siempre trabaja con el para qué. ¿Ya? Quiero enseñarte algo. Quiero que veas esto. A lo mejor usted se enfermó y no era porque se descuidó, no era porque comió de más, como algunas veces nos pasa. Aleluya. Se enfermó porque Dios quiere algo, demostrarle algo a usted. O sea, un para qué. Dios siempre va a usar nuestras vidas para glorificarse Él. Pero nosotros primero ponemos el por qué, ¿no es verdad? Y Dios dice, si tú vives para mí, deja que yo haga lo que tenga que hacer. Es decir, yo voy a hacer algo en tu vida. Eso es el para qué. Muy bien. Entonces voy a tratar de demostrarle ahora el por qué, ¿no? El templo tuvo que ser destruido. Capítulo 24, verso 1. ¿Qué está pasando en ese versículo? Está pasando de que Jesús se está yendo de su casa. Se está yendo para siempre. Mire usted que Jesús no está entrando. Él está saliendo del templo. Y eso duele en el corazón. Saber que el que santifica el templo no va a estar más ahí. Entonces Él se va. Lo están echando de su casa. Así de sencillo. Siendo Él el dueño de la casa, los religiosos de ese momento lo sacaron. Entonces Jesús se va del templo. Y cuando se va del templo, el templo se queda vacío. Por ejemplo, si Dios no estuviera con nosotros hoy, no nos reunamos mejor. Porque el centro de aquí es Dios, lo que cantábamos ahorita. Amén. El centro de todo eres tú, Jesús. Amén, aleluya. Amén. Si Dios no está, esto puede ser un club, puede ser, si quiere, un lugar de reunión entre amigos, pero no iglesia. Porque el centro de la iglesia es Dios. Amén. Pero en ese templo ya no estaba Jesús. ¿Por qué? Porque se había ido. Y si usted ve el libro de Mateo, ya nunca más Jesús regresó al templo. Esa fue la última vez que Jesús puso su pie en el templo. Y lo está poniendo hacia afuera. Y nadie se dio cuenta. Los religiosos no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque los religiosos no les importaba a Jesús. Les importaba el edificio. Qué triste, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se va a destruir el templo? Porque siempre Él dijo, si yo no estoy adentro, ya no tiene razón de estar ese templo. Porque van a adorar el templo y no me van a adorar a mí. ¿Vieron? Entonces Jesús da la razón del por qué ese templo se va a destruir. Cuando Él viene hacia afuera, los discípulos quieren agarrar a Jesús, pero no para que se quede, sino para decirle, maestro, ¿te das cuenta la belleza del edificio? Porque, hermano, era una belleza inmensa la de ese templo. Era una de las maravillas del mundo, ¿sabía usted ese templo? Entonces Jesús le dice, ustedes también están maravillados por el edificio. ¿No se dan cuenta que el que santifica el edificio va para afuera? ¿Qué es más importante? ¿El edificio o el que santifica el edificio? Pues Dios, ¿no? Entonces vea conmigo, Jesús entonces sale y se sienta en el monte por allá y está viendo el templo y el Señor le dice, muchachos, eso que ustedes ven ahora, les voy a decir que no tiene sentido de ser. Y como ya no tiene sentido, lo voy a destruir.
¿cómo, maestro? Pero si ese es el templo. Sí, pero yo ya no estoy ahí. Yo no estoy ahí. ¿Y qué dice el maestro? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué está diciendo? Van a moler ese edificio y no pasará esta generación. Hasta dio casi fechas el maestro. Y una generación se compone más o menos de 80 años. Pero cuando él dice, y no pasará esta generación, está diciendo, los que hoy están vivos van a ver cómo ese templo va a ser destruido. Jesús lo dijo más o menos en el año 38, digamos por ahí 35, de 35 al 38, Jesús lo dijo antes de morir. Y en el año 70, Roma, por medio de Nerón, envía a su general Vespasiano para que ataque a Israel. El 14 de abril, ya de nuestra era, 14 de abril, llegan legiones romanas para destruir a Jerusalén. En abril en Jerusalén se celebra lo que se llama la Pascua, el Pesaj. ¿Saben qué es la Pascua? Es el recordatorio de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Lo celebran por una semana, hacen una fiesta, y esa Pascua hasta el día de hoy miles y miles de judíos alrededor del mundo viajan a Israel. Entonces esa ciudad estaba a reventar de gente. ¿Se recuerdan ustedes la fiesta del pueblo, no? Sí. Que dice que aquí fueron hasta reinas del pueblo algunos de ustedes, ¿no? Ay, ay, ay. A mí me pidieron, pero como era hombre, entonces. Mire usted, las fiestas del pueblo es alegre, hermano. Lleva la rueda, esas cosas, ¿cómo es la rueda de Chicago le llaman, no? La feria, los fugitivos, los churros, hermano. Y para la iglesia era pecado, fíjense. Para nosotros, hay cuidado, esto es del diablo. Ay, Dios mío, esos churros tan ricos y que eran del diablo. No podía, hermano. Y yo así crecí. Y llegaba a la fiesta del pueblo. Ay, Dios mío, qué más alegres allá que en la iglesia, la verdad. No, en serio, hermano, la iglesia ya era bien difícil. Y entonces, así estaba en Jerusalén, pero allá no era una fiesta pagana, era una fiesta bíblica. Que por ley miles y miles de judíos hasta el día de hoy viajan a Israel. Y esa semana de la Pascua cae en abril. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que los árabes también tienen el Ramadán, que cabalmente están ahora en eso. Y es un mes. El Ramadán es un mes entero de ayuno, todos los días. En la noche comen, ¿verdad? Son listos porque en la noche comen todo para aguantar en el día, ¿eh? Yo conozco a alguien así. Muy bien. Entonces venga conmigo, ¿por qué me miran pues? Bueno, miren para acá. Mire pues, entonces Jerusalén estaba lleno, pero lleno de gente. No habían habitaciones en hoteles, ya no, a reventar estaba eso. Eran cientos de miles de judíos en la Pascua que celebraban. Y esa semana, terminando la semana en la Pascua, les cae la invasión de los romanos. Entonces nadie pudo salir más de la ciudad. En el año 70, abril 14, las puertas se cerraron. Y dice la historia que un río pasaba de agua por bajo de la ciudad y alimentaba a toda la ciudad de esa agua. Tito, Vespasiano, el padre Vespasiano y Tito vinieron y cerraron el río y la ciudad se quedó sin agua durante 4 meses. 14 de abril al 8 de septiembre de nuestra era del año 70. ¿Qué pasó entonces? Estando ellos adentro no había comida, no había agua. Entonces la gente empezó a morirse de hambre. Recuérdense lo que Dios había dicho: voy a destruir el templo. Pasaron más o menos 40 años. ¿Y qué pasa? La historia dice que llegaron al punto de caer en el canibalismo. Las familias se sorteaban a qué hijo primero se iban a comer para poder sobrevivir. Fue una tragedia. ¿Ya? Por eso dice, será principio de dolores el texto, ¿vieron? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa un mes, 2 meses, los ancianos empezaron a morir de hambre. Cadáveres tirados por las calles de Jerusalén.
Tanta fue la matanza, ni siquiera había entrado todavía el Imperio Romano porque no habían podido tumbar las murallas. Las puertas no las podían tumbar, pero como no había comida, no había agua, la gente empezó a morir de hambre y de sed. El historiador Josefo dice, otros historiadores más dicen, que la tierra se cubrió de cadáveres tanto que usted no podía caminar en tierra sino sobre cadáveres, hermano. Ese fue el desastre que pasó. Entonces, cuando ya Roma logró entrar, ellos ya no tuvieron que hacer guerra, ya no tuvieron que pelear, solo llegaron y quemaron ese templo. La gloria de Israel quedó destruida. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasó eso? Bueno, simple, porque Jesús ya no estaba ahí. El que adoramos ya no estaba ahí. ¿Ya? ¿Qué pasó entonces en ese templo? Los religiosos lo habían convertido en una institución financiera y ellos sacaban provecho y explotaban al pobre en el templo. Por eso Jesús una vez, recuerdan que llegó al templo y volteó las mesas de los cambistas, y Jesús dijo, ¿desde cuándo va a haber aquí esto? Si mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús les dijo eso. ¿Por qué? Porque los religiosos se habían inventado sistemas de tributo, hermano, en el templo. La gente pobre venía con sus sacrificios y los bandidos sacerdotes le decían, mira, tu sacrificio, tu oveja no está muy buena, está manchada, mejor regrésala y cómprame una a mí. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasaba? El pobre judío no tenía plata y todavía lo que tenía que sacar plata para comprarle la oveja al que estaba ahí, y le decía, esta oveja sí te la va a aceptar Dios, la tuya no. Qué tremendo, hermano. Se inventaron entonces que como estaban bajo el imperio romano, las monedas que usaban tenían la cara del César. ¿Y sabe qué? Dijeron, no le podemos ofrecer a Dios ofrendas así. Cambiemos mejor esa plata. ¿Y qué hicieron? Pusieron mesas de cambistas ahí en el templo y le dijeron a la gente, a ver, ¿cuánto traes tú? ¿100 denarios o qué? Deja los denarios acá y te vamos a dar una moneda de nosotros. De papel. Una moneda hecha por ellos. Sin valor. Esa es la moneda que le vas a ofrecer a Dios. Pero ellos se quedaban con los... Vea lo que habían hecho. Y Jesús vio todo eso, hermano. Y Jesús les dijo, ¿hasta dónde han convertido mi casa? O sea, ni siquiera era de ellos. Era la casa de Jesús. ¿Vieron? Entonces, las razones del por qué, bueno, se destruyó. Ahora, ¿para qué se destruyó? ¿Qué propósito hay en todo eso? ¿Qué cree usted? Bueno, el propósito de destruir el templo fue para demostrarle a Israel que nadie debe de quitarle la gloria a Dios, que todo lo que compite contra Dios tiene que perecer. ¿Ya? Para decirle a la iglesia, hey, a Israel, muchachos, ustedes adoraron más al templo que a mí, por eso destruido el templo. Pero también le decía en la mañana a la iglesia, era una lección para la iglesia primitiva que estaba naciendo, ¿no? Y si usted ve la iglesia primitiva, no construyó un solo templo. Ellos se reunían en las casas, se reunían en las calles, se reunían en las plazas, no edificaron templos, porque ya tenían la lección, habían aprendido, dijeron, no, Dios destruyó el templo. Y si destruyó el templo, va a destruir cualquier otra cosa. Entonces la iglesia primitiva no edificó templos para no idolatrar edificios. Hoy, en la actualidad, hay templos tan lindos que la gente va por los templos y no por la presencia de Dios. ¿Ya? Hay un edificio que se llamaba la Catedral de Cristal, no sé si ustedes la conocieron. Era templo, era un tremendo templo, yo estuve ahí. Y ese templo se fue a la quiebra porque el director, el pastor general, hacía eventos importantes para la Semana Santa, traía actores de Hollywood para representar la pasión de Cristo. Y invirtió mucha plata, prestó dinero y después no pudo pagar. ¿Qué pasó? Terminaron vendiendo la Catedral de Cristal. Ahora es una... sí, ya no es iglesia cristiana. Ajá. Ahora es de la religión tradicional, la compraron. Pero cuando esa iglesia estaba, hermano, en función, ahí llegaban presidentes. ¿Ya? Ahí se reunían presidentes. De ahí se transmitían los programas más grandes de la historia de la iglesia cristiana. Desde ahí habían estudios profesionales. Es más, tiene su propio cementerio ahí adentro.
Ahí están enterrados los fundadores, los socios, los que aportaban ahí. Eso parece un cielo adentro, hermano. Tienen un piano arriba, unas teclas tan hermosas arriba, hermanos, impresionante. Es hecho todo de cristal. Entonces, la gente iba y se sentía orgullosa. Yo voy a la catedral de cristal. ¿Pero para qué? Ahí no estaba. El interés no era buscar a Dios, sino las fotos después del servicio. ¡Ah, qué lindo edificio!, ¿no? ¿Cuántas iglesias hoy sienten orgullo por el edificio, pero no por la presencia de Dios? ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿para qué Dios destruyó el templo? Para demostrarle a la iglesia primitiva que todo lo que compita contra Dios va a ser destruido. Pero también lo hizo para demostrarnos a nosotros que nosotros somos su templo ahora. Y que usted y yo no tenemos que tener dioses pequeños en nuestra vida. Cuidado, porque si Dios destruyó el templo en Jerusalén, ¿usted cree que va a pensar dos veces no destruir lo que sigue? Lo va a volver a hacer, hermano. Mire, ¿cuántas personas tienen diosesitos chiquitos acá? No, es que por mi hijo no voy a la iglesia. Ojo. Por mi trabajo, por no sé qué, no tengo tiempo hoy. Ojo, estás poniendo dioses pequeños en tu corazón. Y Dios no va a permitir eso, porque dice el texto: yo soy un Dios celoso, que no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Vea, sin darnos cuenta, nosotros somos hoy ese templo de Jerusalén. Jesús dijo en Hechos, ¿sabes qué? Yo ya no voy a vivir más en templos. Ahora voy a vivir mejor en el corazón de los hombres. Y usted se convirtió en templo, yo también. La pregunta es, ¿qué hay dentro de ese corazón? Amén. ¿Qué hay aquí? Porque si Dios está ahí, no puede haber competencia con Dios ahí. Por eso el texto nos dice: mira, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Aleluya. Es la idea. La idea es, si somos templo del Señor, veamos el templo de Jerusalén, ¿en qué terminó? En piedra sobre piedra. Destruido. Destruido. Yo me preguntaba, a mí mismo me decía: ¿tendré yo dioses pequeños aquí? Amén. ¿Amaré yo más a mi esposa que a Dios? ¿Amaré yo más a mis hijos que a Dios? ¿Amaré yo más mi trabajo que a Dios? ¿Qué cosas compiten con Dios en mi corazón? ¿Sabe que yo tuve una familia, y mi esposa se recordará, unos miembros en mi iglesia, por unos loros que tenían? ¿Sabe qué es un loro? Esos que hablan, y cuidado si no es cristiano usted, porque le va a copiar lo que usted diga. ¿Cómo le llaman aquí los loros? Pericos. No, perico es otra cosa en México. En Cuba también. Sí. No, está bien. Sí, para nosotros se entiende muy bien perico. Cotorro, hertz, dice la hermana en mi idioma, ¿cuál es? Hertz. Mire usted. Parrots, así dicen en mi pueblo, Parrots. Pues esta familia, por cuidar a unos parrots, no iba a la iglesia. ¿A dónde? Es que se va a meter el animal y se lo puede llevar, me decía. Hermano, ¿en dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos? ¿Por unos loros malcriados usted? Ni cristianos eran los loros. Hay loros mal hablados, hermano. Y la pena es que sean de amos cristianos. A saber, dirá el dueño, ¿verdad? A saber. Hay unos loros que ya vienen formados, dicen. No, pero los loros que pertenecen a cristianos siempre dicen aleluya, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Y cuando son miembros o son dueños de pastores, dicen: el pastor está hablando de la hermana.
No, esos loros no le amagan, hermano. Pues esta familia por unos loros no iba a la iglesia. Y un día dije, voy a orar para que el gavilán venga y se los lleve. Hermano, tan bajo ponemos a Dios que por unos loros no vamos a la iglesia. Otra hermanita en mi iglesia decía, mira pastor, yo no puedo venir el domingo porque tengo venta. Ella vendía verduras y ponía sus verduras y en el local estaba después de la iglesia, hermano. Ahí vendía sus papitas, que sus tomates, ¿vio? Y no ganaba nada, hermano. Nomás esa cosa de estar ahí vendiendo. Eso de que, ay, si no, es que ya yo nací así, tengo que vender el hermano. No, le decía hermana Benita, se llamaba. Hermana Benita, ya dije su nombre porque ya descansa, ¿eh? Sí, ya, no sé si en paz, pero ya descansa. Y le dije, hermana Benita, usted por vender papitas, tomatitos, no viene a la iglesia. Pastor, pero se me van a perder, pastor, y la ganancia. Usted sabe, mire, hermano, no es tanto lo que es, sino esa cosa de querer competir contra Dios, hombre. Y yo le dije un día, voy a orar para que su verdura el día de la noche, el sábado se la lleven, le dije yo, y el domingo usted va a estar acá. ¿Y qué cree? Yo no oré, hermano. Yo no oré por eso. Hermano, yo no oré ni nada. Yo no voy a orar por eso, ¿verdad? ¿Y qué cree, hermano? La siguiente semana, el sábado, le barrieron el negocio a la hermana, fíjese. Le llevaron el domingo, ahí estaba en la mañana en la iglesia, hermano. Porque todo lo que compite con Dios va a ser destruido, hermano. Ya, se lo va a quitar el Señor. Y la hermana decía, aquí estoy, pastor, mire, le prometí a Dios, aleluya. Y dije, falta que me vaya a culpar a mí. Tuve que decir, no, hermana, yo no oré por eso, ¿verdad? No, Dios guarde. Ahí estaba la hermanita yo, y a veces se le metía el chamuco, ¿no? De querer, y si regreso, ya sabe lo que le pasa, hermana Lee. Pero la gente tiene que pasar por experiencias así, hermano. Porque qué cosas tenemos en nuestro corazón que no nos dejan amar a Dios como es. Cuidado con cositas pequeñas ahí, ¿no? Ay, no, es que si se moja mi nene, no sé. Hermano, ¿cómo creció usted? Bajo los trancazos de agua crecimos nosotros. ¿Acaso se murió? No, hermano, más fuerza nos dio la lluvia, eso, hermano. Yo salí a correr cuando llovía, pero hacemos tan inútiles a nuestros hijos acá que, ay, una cosita acá. Ay. No, hermano, no haga dioses pequeños en su corazón. Amemos a Dios. Si al final no son suyos, son de Dios. Amén. Ay, que mis hijos, ¿quién dice que son suyos? Son de Dios, porque cuando usted se muera, ¿se los va a llevar? No se los va a llevar, hermano. Dios se los dio para que los administre y para que los administren los caminos del Señor. Aleluya. Amén. No le diga a usted, hijo, si quieres vas o no vas a la iglesia. Si usted le dice eso, los pierde. ¿Ah? Hay una pregunta por ahí teológica, es ¿hasta dónde es bueno obligar a los hijos a ir a la iglesia? Hacían preguntas así usted, hermano. Y si uno no está, mano, buzo, caperuzo, se lo vuelven a echar a la bolsa a uno. Porque si yo como padre no hubiera obligado a mis hijos a servir a Dios, ¿usted quiere que estuvieran acá? No estuvieran acá, hermano. Si usted le da oportunidad de decidir a sus hijos, el mundo no lo va a hacer. El mundo le va a imponer a los hijos. ¿Ya? Y si el mundo le va a imponer que no le costó nada, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Aleluya. Mis hijos no me preguntan si pueden venir a la iglesia. Mis hijos me dicen a qué hora nos vamos. ¿Ya? Esa es la vida de mi casa. Así es, hermano. Yo no negocio, ni siquiera les pregunto. No, conmigo no es de que sí, no, porque yo he vivido experiencias donde gente le ha dicho a sus hijos, cuando él quiera va. Y muchos ya están muertos, porque se les dijo cuando quieras va. No lo hagamos. Yo viví esa experiencia en Guatemala, lloré por ese patojo, hermano, yo lo viví. Oscar estuviera sirviendo a Dios ahorita, está muerto ya, porque la mamá me dijo a mí, no lo fuerce. Cuando él quiera ir, va a ir.
Hermano, y nosotros por naturaleza nunca vamos a querer ir a la iglesia. Si hasta los pastores a veces venimos cansados y aburridos a la iglesia, hermano. Se lo digo. Porque estamos inclinados siempre a querer hacer lo malo. ¿Usted cree que yo no hubiera querido quedarme descansando hoy? Sí, pero mi espíritu me dice, no. Tú necesitas de papá Dios. Aleluya. Aleluya. Tú necesitas de papá Dios. ¿Qué dioses pequeños tenemos nosotros? Amén. Las finanzas tal vez. Hay cositas por ahí que compiten con Dios en mi corazón tal vez. ¿Qué cosas? Hermano, demostrémosle a Dios que le amamos. Amén, aleluya. Vivamos una vida que agrade al Señor, amén. Mire usted que uno puede pensar y decir, pero Dios es malo. Sí es malo cuando solo vemos por qué. Pero entendemos que no es malo cuando vemos para qué. Amén. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué se mueren los niños de hambre? ¿Por qué la gente con esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué no pensamos para qué? Cuando las cosas son mal, ¿por qué no? Pero cuando van bien, no mencionamos a Dios. Aleluya. Muy bien. La iglesia primitiva que estaban haciendo también tuvo que pasar por la persecución. Sí, Señor, sufrió muerte, sufrió cárcel, tortura. Y leía en la mañana y se los digo que de los 12 apóstoles, ¿sabe cuántos fueron muertos por predicar el evangelio? Martirizados. 11. De los 12 apóstoles, 11 fueron martirizados. Es decir, unos fueron quemados vivos, otros fueron tirados al mar, otros fueron despellejados antes de morir, a otros los partieron a la mitad, hermano, a otros que si les pusieron fuego a la orilla y los quemaron en la hoguera. Solo uno murió por edad y fue Juan, el que escribe el Apocalipsis. Pero los 11 apóstoles fueron martirizados. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Ese por qué. Uno preguntaría, ¿pero por qué? Bueno, porque Dios dijo, los voy a mandar a predicar en medio de lobos, en medio de osos, como ovejas irán. Pero les dice, y van a ser maltratados, y van a ser torturados, pero fortalezcanse, pero venzan. Mire usted, el predicar el evangelio es meterse a problemas muchas veces. Pero hay que hacerlo, porque el evangelio de la iglesia primitiva, el evangelio de Jesús, se identifica muchas veces con una cruz. Y la cruz es sacrificio. La cruz es dolor. La cruz, hermano, es eso que duele, eso que de alguna manera uno no entiende, pero tiene que pasar por allí. ¿Cuántos mártires tenemos en la historia? Muchos mártires han habido. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, habrán dolores. Pero quiero demostrarle entonces no solo por qué, sino también para qué. Y quiero cerrar esto diciéndole sobre la manera en que la gente hoy vive alrededor de nuestro mundo. Porque mientras usted y yo acá tenemos un evangelio suave, todavía hay regiones en nuestro mundo donde hay cristianos que están siendo perseguidos. Hay pastores que están siendo ahora metidos a la cárcel. Sabemos por la obra misionera que hay familias misioneras que han masacrado. Sabemos que ahora mismo, la semana que pasó, una familia misionera en un país musulmán fueron quemados vivos. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo. Ahora, ¿pero será que solo ellos van a tener que pasar eso? No, hermano, la iglesia necesita preguntarse qué clase de evangelio estamos viviendo. Porque nosotros acá hasta nos llaman por teléfono, ¿verdad? Para ir a la iglesia. Hasta nos regalan no sé qué, esto acá. Les mandamos un bus. Hay iglesias que mandan bus y la gente por la ventana dice, hoy no voy a ir. Dice. ¿Ah? Sí. No tengo opas. Y la iglesia invirtiendo en buses, les ponen payasos y todo para que los niños vengan, les ponen no sé qué. Y la gente, no, mano, ¿qué clase de evangelio estamos viviendo? El hecho de que no haya persecución acá no quiere decir que nuestros hermanos en el Medio Oriente no están siendo perseguidos. Sí, hermano, hay hermanos ahora mismo que están siendo masacrados por predicar el evangelio. Y la iglesia de Occidente, o sea, de este lado,
tranquilos, man, relax, con programas para crecer, pero no para amar a Dios. ¿Qué nos pasa? Decía el programa. ¿Qué nos está pasando como iglesia de Cristo? Dos historias y termino. ¿Sabe? Yo estaba leyendo una historia, por lo menos dos historias, de una jovencita egipcia llamada Miriam, que incluso se le cambió el nombre, porque no se puede dar el nombre verdadero por cuestión de seguridad, ¿vio? Miriam estaba estudiando en la Universidad de Egipto leyes para ser una abogada excelente, y estando en la universidad, ella era musulmana. Estando en la universidad, llegó a sus manos un Nuevo Testamento, y leyendo el Nuevo Testamento, Miriam entregó su vida a Cristo. ¿Se imagina, hermano, el poder de la palabra? Entonces los cristianos que le dieron el Nuevo Testamento en la universidad le dijeron: Miriam, por favor, no le digas a tu familia que eres cristiana, porque la ley es que si usted es musulmán y usted renuncia a su fe, usted es traicionado, es decir, usted es condenado porque le ha fallado a su fe. Y entonces le dijeron a Miriam: no le digas ni a tus padres. Es más, cuando te gradúes, le dijeron: ¿sabes qué? Vete a otro país, busca un trabajo como abogada, pero no te quedes en Egipto, porque si saben que eres cristiana, te van a matar, Miriam. Y Miriam aceptó el reto, y Miriam se gradúa y regresa a la casa de sus padres a despedirse, porque va a vivir en un país donde es permitido el evangelio. Pero ella en su corazón no aguantó el deseo de decirle a sus padres que había entregado su vida a Jesucristo. Y sabe, le dice Miriam a su madre y a su padre: les quiero decir que yo conocí a Jesús, que Jesús entró a mi corazón y que hizo cambios en mi vida. Oiga usted, yo esperaba que la mamá y el papá la abrazaran y le dijeran: hija, no digas nada y vete. No, ellos la agarraron, la golpearon, la azotaron y le dijeron: estás muerta para nosotros, has negado tu fe. La desaparecieron. El tío de Miriam la tomó, la subió a un edificio de 7 pisos y desde ahí arriba la dejó caer. Y ahí murió, explotado su cuerpo. ¿Por qué? Por predicar de Jesús. Pero parece que ellos están solos, porque de este lado, con mucho menos, ni siquiera solo porque no me habló el pastor, me voy de la iglesia. Porque me miró mal y el pastor tenía una muela que le dolía y me miró mal, ¿no? Me voy de la iglesia. Por cosas, hermanos, tan infantiles. Ay, me voy a otro lado. Ay, es que no. Hermano, ¿qué clase de evangelio está viviendo la iglesia hoy aquí? A mí me preocupa eso. ¿Sabe qué le decía a la iglesia? Y la Biblia lo dice: estamos en los últimos días ya. Cristo está por venir. ¿Y dónde están esos dolores que dice la Biblia? La iglesia no los está teniendo. Y si no los está teniendo, ¿sabe por qué? Es porque algo estamos haciendo mal. A nadie de ustedes le están pegados por ir a la iglesia. ¿O quién ha sido preso por estar en la iglesia? ¿A quién lo han torturado? A nadie, hermano. Mire usted, ¿qué tal si un día nos dan un buen tetuntazo por venir a la iglesia? Nunca más aparecemos. ¿No es verdad? Eso es de Dios, hermano. Dios quiere que ya no vaya. El sabio ve el mal y se aparta, dice. Hermano, ¿cómo vemos la persecución? No es mala. La persecución lo que te va a dar es fortaleza, te va a dar madurez espiritual. ¿Sabe que la historia dice que en la iglesia primitiva mataban a 2, a 3 y el día siguiente, ese mismo día, 500 venían y se entregaban a Jesús? Porque para ellos era un gozo, un placer sufrir por la causa de Cristo, hermano. Y los religiosos decían: ¿pero qué tienen esos cristianos? Matamos a 10 y se multiplican en 1000. ¿Qué tienen? No pudieron terminar con la iglesia. La persecución no terminó, perfeccionó la iglesia. En la persecución se van a quedar los que realmente amamos a Dios. Los que no, en las primeras de arranque, aunque no se vaya mi esposa y mis hijos, ¿no? Una iglesia en Estados Unidos se dividió, fíjese usted, y en la división se fue la esposa del pastor también.
¿Se imagina usted cómo están las cosas ahora, hermano? Aleluya. Por si usted estaba pensando, yo creo que yo me tengo que mover. ¿Mover de qué? ¿Sabe usted que lo malo no es el lugar? Somos nosotros. O cambiando el enfermo al hospital se sana. Se va a morir si se lo... Sí, hay enfermos, no, hay que sacarlo de aquí, hermano. Y en el camino se les muere, hermano. No es uno, hermano. Amén. Ahí murió Miriam. Y en la otra historia de Saleh egipcio, hijo de padres millonarios, también se entregó a Jesús. Y él nunca quiso decirle a sus padres, pero lo descubrieron. Cuando lo descubrieron, lo sacaron de la herencia, le quitaron el apellido, lo echaron de la casa. Y Saleh dijo, pues me voy, pero no dejo a Cristo. Mire usted, ¿por qué esos tienen esa convicción por Dios? Y se fue a otra ciudad, dice, ahí practicando su evangelio. ¿Sabe qué hizo la familia? Llamó a la policía secreta y se le echaron a su propio hijo. La policía agarró a Saleh, lo trajo, lo acusó de traición al Corán y a Mahoma. Mahoma el profeta es de ellos el musulmán. Lo metieron a una cárcel por 9 meses, tan pequeña que nunca había acostado, hermano. En la noche dice que le tiraban cubetas de agua con hielo. En el día le traían cubetas de estiércol de humanos. Por 9 meses. Lo electrocutaron, le pelaron la piel, le ponían cables de alta tensión. Estaba así. Cuando salió, él salió temblando, pero no negó su fe. Y él dijo, ¿sabes qué? Hay 2 cosas podían pasar: o te volvías loco o te acercabas más a Dios. Y él dijo, yo me acerqué más a Dios. ¡Aleluya! ¿Qué clase? No, ¿cómo estamos viviendo nuestro evangelio, iglesia? Necesitamos volver al Señor hoy más que nunca. Sí, señores, sí, necesitamos acercarnos a Dios. La iglesia primitiva, la idea del sufrimiento de esa iglesia fue para demostrarnos a nosotros, los cristianos de hoy, que el verdadero evangelio tiene que ver con sufrimiento. El evangelio que te predican solo prosperidad, te predican que te va a ir bien, ese no es el evangelio de la cruz que yo creí. Las evidencias de un evangelio es que vas a sufrir. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero él dijo, pero confíen porque yo ya vencí el mundo. Él nos dio esa palabra, aleluya. Pero los héroes de la fe que hoy recordamos llevaron una vida, hermano, terrible. Que la quiere leer cómo vivían ellos. Hebreos, Abraham, capítulo 11. Miren en las pantallas, versículo 36 al 38. Mire cómo vivieron esos cristianos, por favor. Y dígame si usted y yo hemos vivido algo de eso. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. Vamos a esperar que lo tengan en la pantalla. Mire pues cómo vivían ellos. Dice así, versículo 36. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ay. Así vivieron esos cristianos, pero hoy se les llaman héroes de la fe. Hoy se les llama modelos de vida. Hoy se les llama hombres que podemos imitar. Y por esos hombres que sí pudieron vivir el evangelio, ellos son los que nos van a condenar. Mire capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? Mire pues capítulo 12, verso 1 y vamos a orar. Quiero dejarlos con esto. Dice, por lo tanto, nosotros también, porque eso sigue después de lo que leímos,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere eso? Que a nuestro alrededor hay héroes de la fe que murieron, que fueron a la cárcel y pudieron y soportaron. Entonces él dice, el texto dice, nosotros no podemos decirle a Dios que no podemos, porque ya hubo gente que sí pudo. No podemos decirle a Dios, como no tengo carro no voy a la iglesia. Esa gente andaba de ríos en ríos, de cuevas en cuevas, caminaban horas para reunirse y adoraban al Padre. Ay, Padre, porque como hoy no tengo plata. Esa gente andaba, dice, cubiertos de pieles, no tenían ni para ropa, pero se reunían y adoraban a Dios. Entonces ellos, cuando nosotros venimos, Dios, tú sabes que si tuviera el carro nuevo, ¿qué cree usted que nos va a responder Dios? ¿Usted cree que Dios está interesado en que usted tenga un carro? Si me das esa casa, Dios. ¿Usted cree que a Dios le interesa que usted tenga una casa nueva? Ah, no, pero en las iglesias de la teología de la prosperidad, no, Dios te va a dar. Y Dios, hermano, no, Dios está interesado en que usted le ame a Él. Y dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios. Y luego entonces va a venir lo que usted ahora, ay, si tú me das esa mujer, Señor. Aleluya. Mi esposa cantaba una alabanza. Tengo que decirle, amor. Le boto el testimonio, pero ahí como se la venga, tremenda. Ella cantaba, decía, ese hombre es mío. Y lo confesaba, hermano. Y Dios lo escuchó, fíjese. Y a veces queremos que Dios nos dé para servirle. Si Él ya nos dio, hermano. Él ya dio todo. Todo el mundo dice, mire, lo mejor está por venir. ¿Qué mejor si ya dio a su hijo? No hay cosa mejor que usted va a recibir. Y usted ya lo recibió, aleluya. Hoy nos toca nada más servir, rendirnos, Padre. Gracias, Señor. Me des o no me des, me sanes o no me sanes, Padre. Yo te voy a servir. Yo te voy a amar con todo mi corazón, aleluya. Poder amar a Dios de esa manera. Volvamos a esos principios de la iglesia. ¿Sabes qué? Y termino entonces diciendo, es preocupante saber que estamos en los últimos días. Es preocupante saber que Cristo ya viene. Y no se ven por dónde los dolores de la iglesia. Porque Jesús dijo, y habrán dolores en la iglesia. ¿Dónde están? Nosotros relax, hermano. Si el Señor me sana, lo voy. Siempre estamos yo. Una teología muy egoísta, yo. ¿Por qué no mejor en los demás? Amén. Ay, sí, Dios me da, sí. Hermano, ya estuvo bien. Usted está guapo ya. Usted ya tiene todo. ¿Para qué quiere más? Se va a pasar. Aleluya. Sí, nuestro problema no es cómo engordar. Nuestro problema es cómo bajamos de peso, señores. Gastamos en pastillas, no sé, tantas cosas, pero no dejamos de comer, hermano. Aleluya. ¿No es verdad? Si yo bajara de peso, Dios, deja de comer. Va a decir el Señor, ¿verdad? ¿No es verdad? Sí, queremos que hasta Dios nos ayude a bajar de peso. Hay un profeta loco que anda por ahí. Ahora, si Dios está a bajar 2 tallas, no, mano, Dios no está preocupado en eso. La gente, ay, miren, ¿quién me bajó? Déjese payasadas, eso no es de Dios. Hermano, queremos perder peso. Pero le entramos. Venga. La dieta, el lunes. Hoy el lunes no, el otro lunes. Aleluya. Aleluya. Estamos bendecidos, hermano. ¿Qué más esperamos para servirle a Dios? Cuidado, porque Dios va a actuar. Recuérdese que usted es templo del Señor. Yo también. Amén. Póngase de pie. Gracias por su atención.